un podcast de Cooperativa. Por estos días se lanzó un nuevo libro del divulgador científico Gabriel León, que revela por qué necesitamos creer, incluso cuando la evidencia dice lo contrario. El libro se llama Teorías conspirativas y revisa uno de los fenómenos más fascinantes y perturbadores de nuestro tiempo. ¿Por qué creemos en ideas que desafían la evidencia? Mi nombre es Jorge Lira y este es El Congreso Futuro. Hola, ¿qué tal, Jorge? Yo muy bien, ¿tú cómo estás? Bien, muchas gracias. Oye, bueno, ¿por qué nos gustan tanto las teorías conspirativas, no? Porque al final de cuentas, uno siempre está como buscando, digamos, la letra chica, ¿no? Sí, claro. Fíjate que es bien interesante porque los psicólogos sociales llevan décadas preguntándose eso mismo. La teoría conspirativa es una explicación alternativa de un hecho que causa conmoción y que asume que ese hecho fue causado por un grupo de gente poderosa que desde las sombras controla todo lo que pasa. Y son tremendamente atractivas porque ofrecen muchas veces explicaciones cerradas, completas, con narrativas ricas con respecto a hechos inesperados que habitualmente suceden por azar, pero que la manera en la que suceden no termina por convencernos. Son hechos muy grandes que tienen causas aparentemente simples y eso no nos convence. Entonces, Ujú. son narrativas tremendamente ricas. Si uno mira la narrativa de las teorías conspirativas, son tremendamente entretenidas, pero además ofrecen un montón de consuelo emocional con respecto a ciertos hechos, lo que hace que muchas veces las personas las abracen como la explicación de ciertos eventos. A mí lo que más me impresiona es que siempre tienen un grado de lógica o sea, un grado importante de lógica de cómo se van encadenando los hechos. Claro. Y además son muy convincentes en el texto, ¿no? Y a eso, ahí es donde Claro. uno dice, wow, ¿quién está detrás de esto? Sí, de hecho es muy interesante porque aparentemente la estructura interna de la teoría conspirativa es una cosa perfecta. Eso que es cierto, connecting the dots, conectando los puntitos, esto con esto. Pero cuando uno empieza a analizar la evidencia que existe con respecto a las razones para conectar esos puntos, el edificio comienza a tambalearse. Yo diría que, sin embargo, el éxito que han tenido las teorías conspirativas como explicación del mundo radica principalmente en la riqueza narrativa, en Mm. lo completa, en lo entretenida, en lo satisfactorio que es desde el punto de vista psicológico, porque nos entrega culpables claros, razones claras, motivaciones claras, donde hay ciertos elementos que aparecen en la historia cuyas conexiones no existen, pero conectarlas es evidente, ¿cierto? Es obvio que eso tiene que haber ocurrido de cierta forma. Sin embargo, en ausencia de evidencia, o incluso muchas veces contra la evidencia, igual las aceptamos, porque son explicaciones mucho más convincentes a veces que la misma realidad. Oye, ¿y el concepto es tan viejo como las personas, digamos, como las sociedades? Fíjate que eso es un punto súper interesante. Durante mucho tiempo, bueno, los últimos 2 décadas probablemente, se asumió que esta era una problemática relativamente nueva que había emergido con fuerza a partir del advenimiento de Internet y las redes sociales. Claro. Sin embargo, las investigaciones de historiadores que junto con psicólogos han tratado de entender, ¿cierto?, el origen de las teorías conspirativas, muestran que han existido durante toda la historia. Y probablemente eso ocurre porque se basan en mecanismos cognitivos, neurológicos, neurobiológicos, emocionales, psicológicos, que han acompañado a nuestra especie desde su aparición hace unos 200.000 años. Entonces, como fenómeno, no es nuevo. Lo que sí es nuevo hoy es la manera en la que se puede mover una teoría conspirativa, porque pasamos en la antigüedad de moverse de boca a boca a Ujú. pasar después al texto impreso a partir de la invención de la imprenta, para finalmente pasar, ¿cierto?, ahora a la época de las redes sociales e Internet. Sin embargo, es interesante descubrir, por ejemplo, que hay un montón de teorías conspirativas que nosotros escuchamos en los 80 y en los 90 que se movieron por todo el mundo sin necesitar Internet. Ujú. Y eso es súper interesante. Lo que ha aumentado, evidentemente, a partir del advenimiento de Internet y las redes sociales es la velocidad con la que se propagan y el alcance global que generan. Sin embargo, la adherencia, es decir, cuando alguien cree en una teoría conspirativa, eso no ha aumentado de manera considerable. Entonces, el impacto de Internet y de las redes sociales
se ha limitado más bien al alcance y distribución de la teoría conspirativa, pero no así a qué tantas personas creen efectivamente en esa teoría conspirativa. Ujú. Gabriel, recién lo dijiste al pasar, ¿qué es lo que hay detrás en términos del cuerpo humano, digamos, de lo que nos pasa cuando leemos esto y nos vemos cautivados por esta historia? ¿Qué es lo que Sí. nos pasa, digamos, aquí en la cabeza, en fin? Hay varias cosas que son interesantes al respecto. La primera tiene que ver con lo que obtenemos a partir de la creencia en la teoría conspirativa y cómo esta emerge como una necesidad. Y yo creo que lo primero que hay que decir al respecto tiene que ver con el rol de la desconfianza y el miedo para la supervivencia. Recordemos que nuestra especie proviene de un linaje que tiene unos 200.000 años, como decía antes, que ha pasado por un montón de problemas durante la historia. Y muchas veces durante ese proceso nos enfrentamos a ciertos escenarios donde el miedo era el principal agente que impedía que entráramos, por ejemplo, en un lugar, o que fuéramos a alguna parte, o que decidiéramos subir un cerro o pasar por un bosque, qué sé yo. Y en ese sentido, aquellos que tenían más desconfianza o que sentían más miedo y no entraban en ese lugar, tenían mayor probabilidad de sobrevivir. En el fondo, el miedo es fundamental para la supervivencia. Si tú no le tuvieras miedo a absolutamente nada, lo más probable es que mueras muy pronto, porque te Claro. vas a exponer a ti mismo a peligros. Y por lo tanto, la desconfianza y el miedo fueron parte fundamental de los mecanismos de sobrevivencia. Eso quiere decir que los seres humanos que existimos hoy provenimos de aquellos que tenían cierto nivel de desconfianza. Los que eran Ujú. completamente confiados desaparecieron hace rato. Y esa desconfianza se sigue manifestando hoy a la luz, por ejemplo, del deterioro de la confianza en las instituciones, en lo que dice la ciencia, en lo que dice el Estado, en lo que dicen las empresas. Pero al mismo tiempo aparecen otros mecanismos que también son satisfechos por la teoría conspirativa. Por ejemplo, saberse dueño de una verdad que está oculta para el resto. Esta famosa cosa, ¿cierto?, de los borregos, ¿cierto? Los borregos que creen en la Claro. verdad. En cambio, aquí estoy yo, el que sabe realmente la verdad. Y esa suerte de superioridad epistémica también es un factor súper importante a la hora de entender por qué algunas personas abrazan teorías conspirativas, se sienten bien consigo mismos, porque ellos se saben conocedores de una verdad que está oculta para el resto. Además, permite tener como una conciencia de comunidad. El grupo de gente que cree que la Tierra es plana, el grupo de gente que cree que el hombre nunca fue a la Luna, el grupo de gente que cree... Y se forman comunidades que además permiten retroalimentar la creencia. Entonces empiezan a aparecer varios elementos que están profundamente vinculados con el cerebro humano, tanto con la cognición como con la psicología, que explican, en parte importante diría yo, por qué las teorías conspirativas son tan atractivas para algunas personas. Ujú. Y esa adherencia tiene que ver también con, por ejemplo, la falta de creencia hoy, la falta de creencia religiosa, por decirlo de alguna forma, por Sí. ejemplo, en algunas sociedades, en algunas personas. Fíjate que es súper interesante porque se ha observado que existe cierto nivel de correlación Ujú. entre la creencia en teorías conspirativas y creencias, por ejemplo, en pseudomedicina, extraterrestre, Triángulo de las Bermudas y otras creencias que no tienen evidencia. Eh, no así con creencias religiosas. Y por otro Ah, lado, mira. se ha encontrado también que a diferencia de lo que se pensaba antes, la adherencia a las teorías conspirativas no tiene vínculo ni con la capacidad intelectual, ni con el nivel de formación o información. Ujú. De hecho, habitualmente se hacen caricaturas, ¿cierto?, de quienes creen en teorías conspirativas. La verdad es que esas caricaturas son muy poco pertinentes con respecto a lo que dice la evidencia científica, y lo que mejor predispone a la creencia en teorías conspirativas no es una carencia cognitiva, no es una carencia de información, es una manera de interpretar el mundo profundamente basada en la desconfianza, en el miedo, en la necesidad de control, en la necesidad de sacar la incertidumbre de la ecuación, de tener explicaciones oportunas, de echarle la culpa a alguien, la necesidad Claro. de agencia que llaman los psicólogos, y por lo tanto no tiene que ver con aquellos elementos que tradicionalmente uno vinculaba con el conspiranoico, ¿cierto? Ujú. De hecho, se ha demostrado algo súper interesante. Las personas que creen en teorías de conspiración y que tienen mayor nivel educativo generan teorías conspirativas que son mucho más complejas, porque manejan más información y por lo Claro. tanto se contorsionan más a la hora de defenderla, lo que es súper interesante también y es algo que hemos aprendido en los últimos, no sé, 10 años. Es verdad, yo conozco gente muy preparada que cree en cosas que uno pensaría que no debería y finalmente sí, lo cree Sí, así a pie juntilla. por Oye, Gabriel, supuesto. ya,
Cuéntame acerca de cómo estructuraste este libro, porque esto no es una recopilación de teorías. No, Hay no, 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 explicaciones no. aquí. Exactamente. La idea fue construir un relato que, partiendo desde la teoría conspirativa como protagonista, nos permite entender por qué son tan atractivas como explicación del mundo para nuestro cerebro. Y Ujú. partimos desde las razones psicológicas, epistémicas, sociales, para atravesar después por las consecuencias individuales y sociales de las teorías conspirativas, para finalmente llegar a qué podemos hacer eventualmente para contrarrestar el efecto negativo que tienen en la sociedad y en las personas. Y todo eso está llevado narrativamente por historias que yo personalmente encuentro muy interesantes sobre distintas teorías conspirativas, desde el hombre en la luna, la tierra plana, los chemtrails, la muerte de Lady Di, qué sé yo, y que permiten ir enganchando los distintos temas que el libro va cubriendo. Es como una suerte de clase de anatomía con respecto a la Claro. creencia en teorías conspirativas, que está alineada por distintas teorías conspirativas que permiten también alivianar un poco el relato, y al final del día el libro pretende explicar qué es una teoría conspirativa, por qué es tan atractiva para el cerebro y cómo eventualmente podemos impedir los efectos más nocivos que estas tienen sobre las sociedades. Es heavy, porque siempre los grandes eventos están asociados o las grandes noticias, las Sí, noticias que claro, más impactan están asociadas a teorías conspirativas totalmente. detrás eh, yo a veces uno, insisto en el punto en el comienzo, Sí, cuando iniciamos la conversación, que el nivel de lógica y de ser tan convincente es tal que uno sí, como claro. que se queda, de repente medio se sorprende como, oye, tiene razón, pero en realidad, bueno, ahí es donde uno se saca de encima como la... Ah, bueno, ahí está, mira, se llama Teorías Conspirativas, es difícil que no lo vean en las librerías porque Sí, tiene una tapa muy, muy llamativa, muy, muy bonita, además, y vale la pena además para que lo tengan porque es muy, muy interesante y lo pueden combinar con un montón de libros que hay de teorías conspirativas también. absolutamente. Gabriel León es científico y es autor de Teorías Conspirativas de Ediciones B. Gabriel, muchas gracias. Jorge, muchas gracias a ti, que estés bien. Un abrazo, que estés muy bien. Chao, chao. Chao. Se acabó. Termina Congreso Futuro, pero quédate atento a los próximos capítulos. Estamos en Cooperativa Podcast, en Spotify, en Apple Podcast y ojo que también estamos en cooperativaciencia.cl. Además, puedes escuchar el programa todos los domingos a las 11 de la mañana en Radio Cooperativa.